Buenos días, mi nombre es Luciana Chávez y hoy les voy a hablar del riesgo por vibraciones. Se considera vibración todo un movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de equilibrio. Dentro de los riesgos ocupacionales, frecuentemente no se da importancia que tiene la exposición a las vibraciones presentes en trabajos de martillado, operación de martillos neumáticos, conducción de vehículos, compactadores y muchas otras herramientas. Estas operaciones pueden afectar al trabajador especialmente en su sistema articular y hematopoyético. Estas actividades que deben ser controladas para evitar que se traduzcan en lesiones para los operadores y evitar daños en sus trabajadores. Características de las vibraciones. Las vibraciones cuentan con características como son la frecuencia, la amplitud, las vías de ingreso, el eje espacial y el tiempo de exposición. La frecuencia indica el número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo de oscilaciones y se mide en hercios. La amplitud indica la intensidad de la vibración, la cual se puede medir en unidades de longitud que expresan la distancia que se aleja del punto de equilibrio cuando la velocidad es cero, en unidades de velocidad metros por segundo cuadrado. Cuando la aceleración es cero o en unidades de aceleración de metros por segundo cuadrado, que indica la aceleración en el punto más distante del equilibrio cuando la velocidad es cero. Normalmente la intensidad de la vibración se expresa en unidades de aceleración, es decir, en metros sobre segundo cuadrado. Las vías de ingreso, indican valga la redundancia, las vías de ingreso al organismo que pueden ser por sistema mano-brazo, que es en el caso de herramientas manuales, o al cuerpo entero cuando ingresan desde el soporte del peso del cuerpo en posición de pie o sentado. Los ejes espaciales que son el eje espacial X, Y, Z de la vibración de acuerdo con los ejes normalizados en las vibraciones mano-brazo o de cuerpo completo. Y por supuesto, por último, encontramos el tiempo de exposición, que es el que indica, como lo dice, el tiempo que está expuesto el trabajador al riesgo de la vibración. Tipos de vibraciones. Encontramos dos tipos de vibraciones que son sistema mano-brazo y cuerpo entero. El mano-brazo se presenta al sostener herramientas giratorias o vibratorias de fuerza motriz eléctrica, neumática, hidráulica o manual. Como lo vemos en estas imágenes, se representan por martillos, taladros, caladoras, remachadoras, cortadoras, sierras, compactadores, pulidoras, entre otros. El término síndrome de vibración se asocia con un grupo de trastornos que se pueden clasificar en 5 grupos. El primero son trastornos vasculares, trastornos de hueso y articulaciones, trastornos neurológicos, trastornos musculares y el último, que es el más común, es el trastorno síndrome de dedo blanco inducido por vibraciones o también llamado síndrome Raynaud. Este síndrome es una enfermedad que se da a largo plazo, que es cuando el operador o el trabajador empieza a presentar color blanco en la yema de los dedos y se va extendiendo hasta llegar hasta ocupar toda la mano. Vibraciones de cuerpo entero. El efecto de la vibración sobre el cuerpo humano es dependiente de la postura y varía entre individuos y entre ambientes. Es decir, que pueden que no tengan las mismas consecuencias en todas las situaciones. Las vibraciones ingresan al cuerpo por los pies si el trabajador está de pie y por la parte del cuerpo que toca la silla si el trabajador se encuentra sentado.
Es el caso de los equipos de transporte o movimiento de cargas tales como montacargas, retroexcavadoras, motoniveladoras, barcos, vehículos sobre orugas, trenes, puentes grúas, conducción de vehículos, tractor, camiones, entre otros. Los grupos de traumatismo más frecuentemente descritos son los espinales y cambios degenerativos. El dolor lumbar también, que es manifestado mucho antes de que se observe radiológicamente, y se presentan también otros trastornos atribuidos a las vibraciones como son los dolores abdominales, problemas digestivos, problemas de equilibrio, prostatitis, incremento de problemas de dolores de cabeza, falta de sueño y otros problemas similares. En consecuencia, es necesario ser prudente antes de atribuir a un caso individual, tales como son los síntomas a la exposición profesional a vibraciones, porque pueden tener muy diversos orígenes. Fuentes generadoras de vibraciones. En las fuentes generadoras encontramos equipos destinados a transporte, perforación, abrasión, maquinaria para movimientos de tierra, de tareas de agricultura y movimientos de cargas. Como segundo encontramos movimientos rotatorios alternativos, motores de combustión interna, superficies de rodadura de vehículos, zarandas, sedimentación, trituración, centrifugado, corte, entre otros. Como tercero encontramos las vibraciones de estructuras y como cuarto herramientas manuales que son eléctricas, neumáticas, hidráulicas y en general las asistidas mecánicamente y las que ocasionan golpes por percusión. Efectos sobre la salud a la exposición a las vibraciones. Tanto las articulaciones como el sistema circulatorio se ven seriamente afectados por las vibraciones, ya que dichos sistemas no están diseñados para vibrar a las velocidades e intensidades con los que hacen las máquinas, equipos y herramientas. Por ejemplo, la articulación de la muñeca se afecta seriamente al tener que sostener herramientas que vibran a cientos y miles de revoluciones por minuto, o el codo al recibir impactos cuando la palanca del brazo se ha aumentado artificialmente con una raqueta de tenis, o los vasos sanguíneos y los movimientos persitácticos cuando el trabajador se encuentra sobre un tractor. Encontramos efectos de alta frecuencia, de baja frecuencia y de muy baja frecuencia. En los efectos de las vibraciones de alta frecuencia se encuentra entre un rango entre 80 y 1500 Hz. En estos efectos suelen tener como consecuencias trastornos osteoarticulares identificables radiológicamente y del sistema vascular, tales como artrosis hiperostosante del codo y en general de las articulaciones. También encontramos lesiones de muñeca como malasia del semilunar o osteonecrosis de escafoides carpiano. También se pueden dar afecciones angioneuróticas de la mano, calambres y trastornos de sensibilidad. Expresión vascular manifestada por crisis del tipo dedos muertos llamado síndrome de Raynaud, como el que nombré ahorita hace un momento, que se inicia en la punta de los dedos y se extiende a todos los dedos. Como lo dije anteriormente, también es llamado el síndrome de dedo blanco. Y por último encontramos aumento de la incidencia de enfermedades estomacales. Los efectos de las vibraciones en baja frecuencia. Esta tiene un rango de 1 a 80 Hz y tiene consecuencias como lumbalgias, lumbociáticas, hernias, pinzamientos discales, agravamiento de lesiones raquídeas menores e incidencia sobre trastornos debido a vicios postulares. También encontramos síntomas neurológicos como variación del ritmo cerebral, alteraciones de equilibrio, trastornos de visión, etc. Los efectos de las vibraciones de muy baja frecuencia. Este rango lo encontramos de 0 a 1 Hz y tiene
efectos como estimulación del laberinto del oído interno, trastornos del sistema nervioso, mareos y vómitos. Vamos a hablar ahora de la valoración del riesgo de vibraciones. Para medir su valoración de las vibraciones se hace mediante instrumentos de medida conocidos como vibrómetros o también se les llama acelerómetros, que contienen en el interior filtros de ponderaciones que integran de acuerdo al potencial lesivo. Aquí los vemos en la imagen. Este es el sonómetro y este es el vibrómetro. Los equipos consisten en acelerómetros, preamplificador, integrador de la señal del acelerómetro, analizador de frecuencias, filtros, sistemas de lectura. Y encontramos también que en el sistema mano-brazo se interpone estas herramientas se interponen en el sistema mano-brazo entre el asa de la herramienta y la mano del trabajador, un elemento que contiene 3 acelerómetros para cada uno de los ejes X, Y y Z. Y en el sistema cuerpo entero las vibraciones ingresan al organismo por los pies o por la silla donde se ubica el trabajador. En consecuencia, el elemento medidor se coloca en dichos lugares para que detecten la misma vibración que percibe el trabajador. Hablamos ahorita de los valores límites permisibles para las vibraciones. Se recomiendan los valores establecidos por la AIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos. En este caso, se le da aplicabilidad a las tablas adaptadas según la norma ISO 26311 del 1997, que es para cuerpo entero, y la norma ISO 53491 del 2001 para mano-brazo. En el caso del cuerpo entero, se determinan valores de capacidad reducida por fatiga, que representa valores de aceleración que no deben ser superados en ninguna de las frecuencias en un determinado tiempo de exposición. Confort reducido, que se obtiene de dividir la capacidad reducida por fatiga por 3.15. Y límite de exposición, que se obtiene de multiplicar la capacidad reducida por fatiga por 2. Aquí vemos un cuadrito donde nos dicen los valores que son permitidos y determinados por la norma. Acá vemos aquí un cuadro donde las aceleraciones máximas de acuerdo a la ISO 2631 y las aceleraciones máximas de acuerdo a la ISO 2631 también, pero en este caso es para cuerpo entero y esta es para mano-brazo. Bueno, aquí encontramos ahora una ecuación que es cuando el trabajador tiene varias exposiciones de diferente duración durante su jornada laboral y se suman las exposiciones ponderadas en el tiempo de la siguiente manera. Y aquí esta ecuación representa pues para hallar esa exposición a la que está el trabajador. Actividades económicas que generan vibraciones. Bueno, entre estas encontramos la construcción, la minería, la agricultura, la industria, etc. Estas actividades generan vibraciones que pueden ser transmitidas a los trabajadores a través de los sistemas corporales indicados. Los controles para el riesgo de la vibración. Control en la fuente. Los controles en la fuente son aquellos que son aplicados individual o combinadamente en el lugar o equipo en donde se genere la vibración, de acuerdo a las necesidades y mediante acciones como, primero, evitar
generación de vibraciones ocasionadas por desgaste de superficies, holguras, rodamientos desgastados o averiados. Segundo, diseño ergonómico de las herramientas. Tercero, adquirir herramientas y equipos de vibración reducida. Cuarto, desfasar o desintoncinar las vibraciones modificando la frecuencia de resonancia por variación de masa o rigidez de partes. Quinto, mandos o controles a distancia o de control remoto que alejan al trabajador del riesgo. Sexto, verificar que los sistemas de suspensión de los vehículos estén en buen estado. Séptimo, superficies de rodadura sin discontinuidades. Y octavo, balancear dinámicamente los equipos de rotación. Y noveno, régimen de trabajo dentro de los parámetros del fabricante del equipo. El control en el medio de transmisión. Aplicando métodos de control entre el equipo o el lugar en el que se genere la vibración y el sitio en donde permanezca el trabajador, entre los cuales se mencionan. Se puede atenuar la transmisión de la vibración al hombre interponiendo materiales aislantes y absorbentes de la vibración entre la fuente o sitio que se genere y el receptor. Segundo, instalando plataformas o sillas según el caso, con sistemas de suspensión para el trabajador, compuestos por elementos de funciones. Tercero, instalando columpios, tapetes, plataformas, amortiguadores de materiales tales como poliuretano, corcho, caucho, poliestireno expandido, entre otros. Cuarto, colocar los puestos de trabajo en cabinas aisladas mecánicamente mediante sistemas de suspensión. Y quinto, estructuras independientes o discontinuas para dificultar la transmisión de las vibraciones por las estructuras. Ahora, el control en el trabajador o receptor. Cuando no es factible establecer métodos de control en la fuente o en el medio transmisor, se recurre al control en el trabajador, dentro de los cuales se puede elegir atenuar su transmisión al hombre colocando manijas o asas de material elástico o absorbentes de las vibraciones. Las manijas y controles de equipo que vibran pueden montarse sobre sistemas de suspensión compuestos por muelles y amortiguadores. Tercero, reducción del tiempo de exposición y pausas aplicadas en igual forma a las utilizadas para control de ruido. Cuarto, el uso de guantes antivibratorios, cinturones, plantillas y suelas de calzado. Quinto, establecer procedimientos para mantener calientes las manos del trabajador. Ahora vemos algunas medidas preventivas que son necesarias para disminuir el riesgo a la exposición y que el trabajador se encuentre a menor riesgo posible. En el caso de que no sea posible evitar las vibraciones en el trabajo, para eso existe el deber legal en la empresa de evaluar los riesgos y establecer medidas preventivas. Así, en la organización se deben analizar minuciosamente todos los trabajos o procesos que incluyen vibraciones y tratar de reducirlos para que el trabajador se encuentre en unas condiciones óptimas. Bueno, dentro de estas medidas encontramos dotar a las máquinas de amortiguadores, en caso de ser posible, utilizar herramientas que no vibren, emplear medios de protección personal como ya ustedes saben, los guantes, cascos, tapaoídos, especialmente guantes que sean antivibratorios. Fijar bien las máquinas a su base para evitar movimientos innecesarios, realizar mantenimientos periódicos de máquinas, reportar inmediatamente el mal funcionamiento de las máquinas, limitar el tiempo de exposición a las vibraciones, tomar descansos de 10 minutos, alternar el trabajo con otras herramientas que no tienen vibraciones. Y por último, es conveniente realizar un reconocimiento médico específico anual para conocer el estado de afectación de los operarios.
Bueno, entre las señalizaciones del riesgo por vibraciones encontramos esta. Aquí vemos que hay algunas que dicen uso obligatorio de faja lumbar. Esta faja ayuda a que las vibraciones tengan pocos daños en el cuerpo del operario. Y por último tenemos los elementos de protección personal que especialmente en las vibraciones lo que se recomienda es usar unos guantes antivibratorios que son estos que ven aquí, que pues su objetivo es, como su nombre lo dice, evitar que las vibraciones pasen a un mayor grado en las manos de los operarios. Y como vemos aquí están las botas y los tapaoídos.